Hola Dieguito, hola Mapis, ¿cómo están? Buenos días. Hola Cami, Andreita, Adri, hola, qué chévere verte por aquí. Lenny, bueno, buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal esa trivia? Estuvo muy chévere. No sé si se han dado cuenta, pero la verdad es que el grupo de jóvenes adultos arrasa siempre con todas las trivias. Eso está súper chévere. Hola Karen, Cami. Ah, bueno, ya Cami la saludé. Juan, Juli. Hola, Lichi. Vamos a esperar un ratito mientras todos se van conectando. Ay, sí, Mapis. Sí, pero bueno, lo importante es que siempre alguno del grupo de jóvenes adultos saca la cara y son siempre los ganadores invictos. Hola, Salo, ¿cómo estás? Carlitos. Está súper chévere, me gusta. Me gusta ver toda la participación de los grandes aquí en nuestras trivias. Vamos a ver qué hora es. Esperemos un ratito más. Mientras se van conectando, ya van 17 personas conectadas. Jonathan. Bueno, los saludo a todos. Espero que hayan tenido una buena semana, que hayan podido ver en cada día y en cada momento la mano y la bendición de Dios. Empecemos con una oración para ponerle ese tiempo, para poner ese tiempo en manos de Dios. Bueno, Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias por este día que nos das, por la oportunidad que tenemos de reunirnos para estudiar tu palabra. Te pedimos que seas tú hablando en nuestros corazones, que dispongas nuestra mente y nuestro corazón para aprender de ti y que la palabra que podamos recibir el día de hoy, Señor, sea sembrada en nuestra vida. En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que no me conocen de pronto, que se han ido conectando y no me conocen, mi nombre es Lina María y hago parte de este grupo de jóvenes Generación 3D. En el día de hoy vamos a continuar hablando del libro de Jueces y vamos a abarcar desde el capítulo 10 hasta el final del libro, que es el capítulo 21. Pero nos vamos a concentrar especialmente en unas partecitas, en unos pedacitos de la historia. Bueno, en estos capítulos seguimos viendo, hola Santi, seguimos viendo lo que, digamos, el ciclo que vivía el pueblo de Israel, o en el que vivía el pueblo de Israel, que era que justo cuando se veían amenazados y perseguidos por sus enemigos, entonces eso los llevaba a arrepentirse de haberse apartado de Dios y oraban a Dios pidiendo o clamando por libertad y por paz. Dios los escucha y siempre les daba un libertador, un juez, para liberarlos de la opresión que vivían por sus enemigos. Mientras el juez vivía, el pueblo estaba en paz, había prosperidad, había abundancia, todo estaba súper bien, la gente servía a Dios y le era fiel a Dios, pero tan pronto moría el juez, el pueblo se apartaba de Dios, se alejaba, pecaba, se iba tras ídolos, se iba tras dioses falsos y había guerras, había divisiones en el pueblo. Bueno, era en realidad todo un caos. Luego Dios se enojaba por esto y por la actitud del pueblo y los dejaba que vivieran las consecuencias de sus decisiones. Y se repetía el ciclo, se volvían bueno, ya se veían tan perseguidos y tan acorralados por sus enemigos que se arrepentían por haber hecho lo malo, clamaban a Dios, Dios daba un libertador y así una y otra y otra y otra vez. Bueno, algo importante que tenemos que tener en cuenta
es que para este contexto, para el contexto del libro, los jueces no, digamos, el concepto de juez no es como el que conocemos ahora, que es más ligado a quien administra o quien imparte justicia, sino un libertador. En los textos originales, en realidad, la palabra que se usa es caudillo. O sea, un líder, un libertador del pueblo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para que sepamos cómo es el perfil de estos hombres y esta mujer que fueron levantados por Dios. Bueno, en esos capítulos del 10 al 21 vamos a encontrar varios jueces de los que la Biblia realmente no hace mayor mención, no profundiza en sus vidas ni tampoco en el ejercicio de su liderazgo, como es el caso de Tola y Jair, que son los jueces con los que se abre el capítulo 10. Pero esto no significa que no hayan sido importantes. En este caso, Tola y Jair, lideraron por muchos años al pueblo. Y aunque no se hace una mención, no se dice nada exactamente de su liderazgo, un versículo después de que se cuenta su historia, dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, lo que presupone o sugiere que durante su administración se hizo lo bueno y se sirvió y se siguió a Jehová. Bueno, más adelante de esta historia encontramos una historia muy triste y también muy bonita, que en verdad me gusta mucho, y es la historia de Jefté, que es, bueno, es un joven hijo de un padre de familia y de un padre de familia con una prostituta. Y por esta razón, por ser hijo de una prostituta, su familia paterna lo desprecia y lo echa de la casa de su papá. Bueno, si esto, digamos, pasara en este momento, esta familia tendría serios problemas jurídicos, ¿verdad? Me imagino el bienestar familiar y todas las instituciones ahí encima. Todas las cosas, digamos, que a las que se ve expuesto este joven tras este hecho, pues son graves. Inclusive la Biblia menciona que con él se juntaron hombres ociosos, y aunque en realidad no se detalla o no se describe qué significaba esto, pues, o a qué se dedicaban esos hombres ociosos, parece que eran como delincuentes. Entonces, bueno, el caso es que este joven fue exactamente el hombre al que Dios escogió para ser juez en el pueblo. Y esto me llevó a pensar en el pasaje el final de 1 de Corintios 1, donde dice que de lo necio, de lo débil, de lo vil y menospreciado del mundo, escogió Dios para que, como está escrito, el que se gloriese en el Señor. Y algo también que me gusta muchísimo es que a este hombre también lo podemos encontrar en la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11. Entonces me parece muy lindo porque este hombre que fue despreciado, por el que nadie dio un peso, fue un hombre levantado por Dios. Y por supuesto que, así como ahorita nos compartía Dani, o nos hacía adivinar Dani, en su historia vamos a encontrar un montón de aciertos, un montón de desaciertos, un montón de malas ideas, pésimas ideas, de apresurarse a hacer promesa, como dicen proverbios, que te atas con tus palabras. Bueno, a pesar de todo esto, bueno, fue un hombre que Dios escogió, y eso me llevó a pensar en ese pasaje que les compartí de 1 de Corintios, en donde en verdad creo que cuenta la historia de todos nosotros, que siendo nada de lo vil y de lo más bajo, digamos, del mundo, Dios nos toma y nos hace y nos pone en
momentos, situaciones y lugares importantes. Bueno, antes de que esto pasara, antes de la historia de Jefté, hay un versículo que me parece muy lindo y se los quiero compartir. Y está en Jueces 10, 16 y dice: y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Bueno, resulta que el pueblo, en medio de este ciclo del que ya hablamos hace un rato, bueno, se había alejado de Dios y estaba viviendo un momento pues muy fuerte de opresión, y claman a Dios y Dios les dice: ya no más, ya no los voy a seguir ayudando, vayan y busquen a esos dioses a los que ustedes adoran, pero ya pues como que yo hasta aquí llegué, dice Dios. Y lo que hace el pueblo es quitar los dioses de delante de sí y servir a Jehová. Y dice, la partecita que sigue me encanta porque dice: y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Pues aquí nos está hablando de Dios. Fue Dios el que se angustió al ver el dolor de su pueblo. Y yo no sé si ustedes se angustian y qué sienten cuando se angustian. Yo personalmente me angustio, y cuando me angustio, bueno, me da taquicardia, me pongo así súper nerviosa, se me ponen frías las manos, sudo, no dejo de pensar en el asunto, y también busco pensar como en la manera de solucionar la situación, y ver que Dios se angustia se angustia por ese dolor. O sea, veo un Dios con un corazón amoroso, con un Dios interesado, un Dios preocupado y que busca siempre lo bueno para los suyos. Entonces, bueno, me da mucha ternura ver esta palabra que usa aquí la Biblia en esta versión, que dice que Dios se angustia. Me parece lindo y me parece tierno. Bueno, más adelante la Biblia menciona brevemente los jueces que lideraron el pueblo después de Jefté, y son Ibzán, Elón y Abdón. Y tras la muerte de este último, adivinen qué pasó. Pues Jueces 13:1 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Wow, es en verdad una historia súper, súper triste, pero predecible completamente, porque es lo que siempre pasaba. Bueno, así que hay un espacio de tiempo muy largo entre este versículo de capítulo 13:1 con el versículo 2 del capítulo 13, que es donde se narra o se cuenta el nacimiento de Sansón, este hombre que Dios levantó o que Dios preparó para que justamente libertara al pueblo de esa opresión que vivía por parte de los filisteos y que vivió por tantos años. Bueno, Sansón es el líder del que más se habla en este libro. Realmente se le dedican 4 capítulos, mientras que a muchos otros jueces les es dedicado 1 o 2 versículos. Pues bueno, a Sansón se dedican 4 capítulos. Entonces, bueno, parece que es una historia muy importante que Dios quería registrar, con la que nos quería enseñar seguramente muchas, muchas cosas importantes. Perdón, estaba un poquito enferma, perdón. Bueno, esa historia de Sansón comienza muy bien. Como casi todas las historias espectaculares en la Biblia, comienza con un milagro, y es que los padres de Sansón no podían tener hijos porque la mamá era estéril. Pero bueno, justamente esa fue la parejita que Dios escogió para que fuera el hogar de un hombre especial, que Dios quería que naciera y que Dios había destinado para su pueblo. Sansón era nazareo. En número 6 del 1 al 8, Moisés registra, o digamos que reglamenta, lo que significaba o lo que requería ser nazareo. Desde que Moisés lo registra en número 6 del 1 al 8, no había habido ningún nazareo en el pueblo.
pues en toda la historia no había habido ningún nazareo. Este es el primer caso, este es nuestro primer ejemplo de nazareato. También en la Biblia podemos encontrar otros nazareos, como son, bueno, Juan el Bautista y también Samuel. Pero entonces leamos lo que dice en Números 6, del 1 al 8, para que entendamos bien en qué consistía esta institución que había dejado Moisés. Entonces, si tienen por ahí sus Biblias, y si no, pues de todas maneras yo voy a leer aquí. Entonces, esperen. Listo. Números 6, 1 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareato, esto es, separado o consagrado, para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Entonces, bueno, vemos que esta institución no era de por vida, que la persona podía abandonar el voto que había hecho de nazareato cuando quisiera, y que los requisitos se aplicaban solamente mientras estuviera consagrado al Señor. Bueno, pero vemos que en este caso es un caso especial porque no es que la persona, o sea, Sansón mismo no decidió su nazareato, sino que fue escogido para ser apartado, para ser consagrado a Dios, porque tenía una misión muy importante. Bueno, así que cuando Sansón toca al león muerto o le cortan el pelo, no, o sea, lo que pierde Sansón en ese momento es el estar apartado para Dios. Eso es lo que pierde, no es que perdió la fuerza porque le cortaron el pelo, porque era directamente proporcional la longitud de su cabello con la fuerza de sus músculos. No, o sea, el punto era que era apartado para Dios. Entonces eso es lo que pierde Sansón en ese momento. Bueno, por eso son muy importantes estos versículos y estos pasajes en la Biblia, y por eso se detalla con mucha precisión. Bueno, encontramos que el pueblo definitivamente no pudo conquistar toda la tierra de Canaán. Quedaron muchísimas tribus y muchísimos reinos que antes habían habitado esta tierra, y se fueron fortaleciendo y también influenciaron de tal manera al pueblo que los hacían o los seducían a que se convirtieran a sus cultos paganos. Entonces, bueno, mientras el pueblo de Israel se debilitaba porque estaba dividido, porque peleaban entre ellos, bueno, porque no seguían a Jehová, los enemigos se fortalecían y se multiplicaban. Entonces, bueno, en la historia de Sansón vemos que no solamente, o sea, que el mismo líder no solamente coexiste con estos enemigos en la tierra, sino que también tiene una relación muy cercana con ellos. Pues a Sansón le gustaban mucho las mujeres y no le importó todo lo que decía o todo lo que había dicho Dios acerca de cómo formar una familia, acerca de lo que quería para su pueblo, acerca de, bueno, todas las advertencias que les había dado desde que salieron de Egipto hasta que estaban a un paso a entrar a la tierra. No le importó, y sí, por el contrario, quiso o buscaba o se encarretaba, o sea, le gustaban justo las mujeres del pueblo enemigo. Bueno, parece que para
Sansón hubiera sido muy bueno, hubiera sido muy pertinente asistir al Congreso de Jóvenes a propósito y con propósito que Jóvenes Generación 3D está, que nuestro grupo de jóvenes está preparando, está preparando, está organizando. Sansón fue un soltero y después también fue un hombre que se equivocó mucho, que esas embarradas y esas equivocaciones le costaron muy caro. En verdad, las consecuencias fueron fatales, fueron catastróficas. Y bueno, nosotros que también nos hemos equivocado seguramente muchas veces, podemos encontrar grandes enseñanzas en esta historia. Y he señalado solo 5 momentos, 5 aspectos de la vida de Sansón en las que seguramente nos vamos o nos podemos identificar. Y son, primero, incauto. Está donde no tiene que estar y haciendo lo que no tiene que estar haciendo. El segundo, es necio. Se deja llevar fácilmente por lo que le atrae. El tercero es orgulloso y soberbio. Cree que puede controlar las situaciones. El cuarto es descarado, convive con el pecado. Y el quinto es que expone y descubre su corazón. Entonces se hace vulnerable. Y en medio de todo esto, bueno, Sansón no se da cuenta en qué momento la presencia de Dios se aparta de él. Es una historia muy, muy triste. Y pues esa misma historia que empezó bien, empezó con unos padres buscando agradar a Dios, queriendo que la voluntad de Dios se hiciera en la vida de su hijo, consagrándolo, aprendiendo cómo ser unos mejores papás para él. Pues bueno, vemos que termina mal esta historia con un hijo que finalmente cumple la voluntad de Dios, pero la cumple con su muerte, la cumple en su muerte. Y en medio de muchísimo sufrimiento. Entonces, bueno, algo que podemos aprender de esto es que, bueno, algo que me encanta de la Biblia es que nos da un montón de historias de las que podemos aprender sin necesidad que nosotros mismos experimentemos y pasemos por todos esos momentos de dolor, por esos momentos de tristeza, de pecado, de consecuencias feas, no. Entonces podemos aprender muchísimo y evitarnos un montón de tristezas, de dolores, de corazones rotos, de fracasos, porque en verdad es muy triste. No aprender de esto que Dios quiere que nosotros aprendamos y no querer como sufrirlo por nosotros mismos. Bueno, después de la historia de Sansón, el pueblo seguía dividido. El capítulo 17, versículo 6 dice: cada quien hacía lo que bien le parecía. Y bueno, más adelante también se relata la historia de un levita de Belén que es hospedado por un hombre que tenía cultos idolátricos, que tenía cultos paganos. Pero me llamó mucho la atención porque, bueno, es hospedado por este hombre y entonces el levita pasa a ser como el sacerdote de él. Y la presencia del levita ni su condición de levita logran transformar o logran ser luz en esta casa, sino que por el contrario se seguían manteniendo las imágenes y los cultos. Más adelante nos narra la Biblia la historia de la tribu de Dan, que está buscando su tierra, su herencia, porque todavía no tenía la tierra de su herencia. Y entonces llega a la casa donde estaba este levita y se lo llevan con ellos, y también se llevan con ellos las imágenes. Y uno pensaría como que, listo, sí, no les van a quemar, ya aprendieron la lección. No, para nada. Por el contrario, levantan estas imágenes que estaban en la casa donde vivía el levita, y la presencia del levita sigue siendo como un cero a la izquierda, o sea, como si nada, como si no fuera un levita, y se siguen haciendo los cultos.
Entonces, bueno, pues es en verdad muy triste como cuánta influencia podemos ser, cuánta luz podemos ser si en verdad nuestra presencia logra cambiar en algo, logra incomodar en algo nuestro entorno, logramos ser esos influenciadores que Dios quiere que, o sea, pero no, influenciadores se dice, bueno, influencers, no sé, no como solamente de palabra, sino también o sea, al mostrar nuestras obras, también al mostrar nuestro carácter, nuestra firmeza, podría producirse un montón de cambios a nuestro alrededor y pues bueno, en este caso, cero a la izquierda completamente con este levita. Pero las historias feas y tristes de los levitas no acaban aquí. Más adelante se narra la historia que tiene que ver con un levita y también tiene que ver con infidelidad, tiene que ver con una violación sexual, tiene que ver también con un descuartizamiento. No, es una historia horrenda, de verdad. Pero bueno, es muy importante también. Y a raíz de esto que pasó, de este abuso sexual, entonces las tribus se reúnen, o sea, es como lo que permite que nuevamente las tribus se unan en fuerza, en hombres, en guerreros, en armas y todo, para defender o para cobrar, digamos, venganza de esto que había sucedido. Y bueno, se van a pelear contra Benjamín, pues contra la tribu de Benjamín. Y bueno, la historia es fuerte, hay muchísimas derrotas, pero también podemos encontrar que Dios estuvo con ellos y les permitió esa victoria. Realmente la victoria se la llevó Jehová, se la llevó el Señor. En esta historia pasa algo que no se veía venir. O sea, pasa algo insospechado, algo que yo no lo esperaba. Y es que Israel se conmoviera o se fuera movido a misericordia por sus enemigos, en este caso pues por la tribu de Benjamín, que al ver la ciudad destruida, que al ver que habían acabado también con sus mujeres y pues que quedaban muy pocos, dijeron no, vamos a, o sea, no, o sea, no se puede eliminar, no se puede erradicar, no se puede extinguir pues una de las 12 tribus de Israel. Entonces les dio mucho pesar y les ayudaron a, bueno, cómo conseguir mujeres y bueno, ellos finalmente reconstruyen la ciudad. Bueno, y con esta historia acaba el libro y hasta el momento no se sabe si esta decisión o esta misericordia que los israelitas sintieron por la tribu de Benjamín va a tener buenas consecuencias, va a tener malas consecuencias. Perdón. No se sabe si fue buena idea, no se sabe qué va a pasar. Entonces, pues nos deja el libro como en un continuará, lleno de suspenso y de expectativa. Que bueno, lo único que podemos hacer es seguir leyendo y seguir estudiando para ver qué es lo que pasa. El último versículo del libro repite exactamente lo que habíamos leído previamente en el versículo 17:6, que dice: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo sospecho que las cosas fueron mal, porque si cada uno hacía lo que bien le parecía y teniendo en cuenta que el juicio del pueblo era como más bien regularcito, o sea, era más bien malo, pues no me imagino que hubieran tenido buenas consecuencias si cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero pues de todas maneras hay que seguir leyendo. El libro nos deja preparado todo un terreno y abierto un camino a la llegada de un rey, porque repite 4 veces en estos capítulos. En el 17, perdón,
No, es que estaba enferma, de verdad. Desde el 17, en el capítulo 18, el 19 y en este último vuelve a repetir que no había rey en Israel. Entonces deja todo un camino preparado para ver qué pasa. Y bueno, todavía nos falta descubrir dos jueces, perdón, dos jueces que no están escritos en este libro, pero que son muy importantes y los encontraremos en unos libros más adelante. Entonces, bueno, los invitamos a que continúen con nosotros estudiando y leyendo estos pasajes. Bueno, por último, quiero retomar algunas de las preguntas que nos propuso Karen en el devocional del viernes. Y pues para que compartamos aquí rápidamente respuestas muy corticas, palabras o frasecitas cortas de estas preguntas. Era estábamos hablando de Sansón, sobre la vida de Sansón y los pasajes que leímos sobre Sansón. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿qué nos enseñan estos versículos? O sea, la vida de Sansón y todo lo que pasa alrededor acerca de nuestra naturaleza humana. O sea, ¿qué nos enseñan esos versículos? ¿Qué nos enseña la historia de Sansón acerca de nuestra naturaleza humana? Bueno, ¿qué pudieron aprender ustedes? ¿Qué les habla Dios a sus corazones sobre nuestra naturaleza humana? Yo, por ejemplo, les comparto que aprendí, o a partir de estos versículos vi que queremos tener y que creemos tener el control de las situaciones. No sé, de pronto ustedes también que quieren compartir, escriban ahí rápidamente, respuestas muy corticas, así para que podamos leerlas todas. También aprendí, por ejemplo, que nos dejamos dominar, o que el ser humano tiende a dejarse dominar muy fácilmente por sus sentidos. Creo que se están demorando mucho las respuestas. O no están respondiendo nada, respondan. Hola. Bueno, que somos pecadores e infieles a Dios a pesar de que Dios es fiel. Sí, Mapis. Lenny dice, debemos tener cuidado de lo que sentimos. Engañoso es el corazón, así es. Es muy fácil ceder a la presión del mundo. Uy, sí, sí, total. Es muy fácil, sobre todo cuando no hemos fortalecido nuestro carácter, sobre todo cuando no tenemos una comunión, no tenemos una disciplina, una vida disciplinada para poder enfrentar esa presión tan fuerte que podemos vivir. En Sansón podemos ver, o sea, el hombre más fuerte, más musculoso, pero con un carácter completamente débil, completamente manipulable y que cedía muy fácilmente. Sí, así es. Bueno, la segunda pregunta dice, bueno, ya que identificamos cuáles son las debilidades de Sansón o algunas de las debilidades de Sansón, la pregunta es, ¿puedes identificar tus propias debilidades? Esta no necesitamos responderla, es para que cada uno medite ahí en su corazón. ¿Puedes identificar tus propias debilidades? Les voy a dar ahí unos segunditos para que piensen en ello. Nietzsche dice, entender que por más fuertes que creamos ser, tenemos nuestras debilidades, ¿sí? Y precisamente nuestra debilidad es donde vemos el poder de Dios activado. Así es, así como lo dice la Biblia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es lo que veíamos también ahorita que hablamos de 1 Corintios, que bueno, somos débiles. La Biblia dice que lo más débil del mundo fue lo que escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, para llamar a eso que no es como si fuera. Entonces es muy lindo. Bueno, y la tercera pregunta es, ¿qué característica de Dios puedes identificar en este capítulo? ¿Cómo es Dios en este capítulo? Bueno,
¿Cómo ven ustedes a Dios? ¿Qué aprendieron de Dios y de pronto lo vieron de una manera diferente a como antes o lo conocieron de una manera diferente a como antes lo conocían? ¿Pudieron descubrir algún aspecto que no habían visto o ya lo conocían pero fue algo que tocó sus corazones? Yo, por ejemplo, les comparto que vi a un Dios que busca morar en los corazones, en nuestros corazones. O sea, busca un corazón para morar en él. ¿Ustedes qué? Bueno, también veo un Dios que cumple su palabra y que cumple su voluntad a pesar de. No, y se me demoran mucho sus respuestas o no están escribiendo nada. Creo que está lento esta cosa. Escriban, de verdad, compartan algo. ¿Cómo ven a Dios? Un Dios que nos escucha y acude a nuestro clamor. Sí, así es. Que a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestras equivocaciones, de nuestras embarradas más grandes, bueno, Dios escucha nuestro clamor. Y es que además no solamente escucha, sino que Él sabe que somos así, Él sabe que somos débiles. Me encanta la Biblia cuando dice que Dios sabe que somos polvo. Eso para mí siempre ha sido algo que llega y que toca mi corazón muchísimo, porque tal vez uno desea y espera, digamos, que Dios lo vea así como no, el más, digamos, fiel, más ferviente, más, pero pues la verdad es que Dios sabe que no, o sea, es solamente Él a través de nosotros. Mapis dice que responde nuestro clamor y es grande en misericordia. Sí, así es. Lenny dice, un Dios que sabe que fallaremos, exacto, pero hace sus planes y propósitos, exacto. Y nosotros debemos cuidar su presencia porque su misericordia es grande, pero también tiene límites. Un Dios que nos ama a pesar de nuestras fallas y debilidades, sí, así es. Bueno, y esta pregunta, vamos con esta pregunta, dice, ¿por qué finalmente Sansón pudo recuperar? No, esperen. ¿Por qué finalmente Sansón pudo recuperar su fuerza y vencer a los filisteos? Aquí dice, un Dios amorosito, ¡oh! Lich es más tierna, me da tanta ternurita ella, que perfecciona las obras que quiere. ¿Qué? La obra que quiere que seamos, así es, Lich. Bueno, ¿por qué finalmente Sansón pudo recuperar su fuerza y vencer a los filisteos? Gracias, Johnny. Sí, yo sé que puedo terminar este live sin mayores accidentes de garganta. Bueno, yo les comparto, por ejemplo, que ¿por qué oró? Porque Sansón finalmente pudo recuperar su fuerza y vencer a los filisteos. Porque oró, porque buscó a Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Compartan, escriban. También porque su petición estaba acorde al plan de Dios. Dice, porque clamó a Dios en medio de su aflicción, porque reconoció que su fuerza provenía de Dios, exacto. Porque invocó a Dios en medio de todo, y Dios es fiel, misericordioso, y tenía un propósito exacto. Finalmente, Dios cumple su propósito, y escucha la oración de Sansón, porque era acorde, iba de acuerdo a ese propósito que tenía Dios desde el principio, que era pues destruir a este pueblo enemigo. Dice, pidió ayuda a Dios para cumplir su propósito desde el principio. Exacto, estamos muy conectados. Acabar con los filisteos, sí, exactamente. Muy bien, chócalas, Dani. Muy bien, bueno. Y bueno, con esta pregunta ya terminamos. Muchas gracias a todos los que respondieron, los que compartieron, los que estuvieron ahí participando. De estos pasajes, bueno, son muchísimas las enseñanzas que podemos aprender, que podemos incorporar en nuestra vida.
Y dice, finalmente reconoció de dónde venía su fuerza. Sí, así es. Su fuerza no venía de sus músculos, sino de... un segundo. No, es que estoy en serio mal. O sea, hoy no sé cómo estoy hablando, porque había estado estos días tosiendo muchísimo. Tengo la garganta toda, me duele. No venía de sus músculos, sino ni de todo su poder, sino de la presencia de Dios con él. Así que bueno, oremos a Dios pidiéndole que todas estas enseñanzas que encontramos en estos pasajes puedan ser guardadas en nuestro corazón y podamos, bueno, poner por obra todo esto que aprendemos, que Él nos dice en su palabra. Perdón. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella podemos ver tantos hombres y tantas mujeres que caminaron contigo, tantos hombres y tantas mujeres que tuvieron la victoria de tu mano, Señor, que tú eres fiel. Podemos ver que tú respondes oraciones. También vemos hombres y mujeres que han fallado, Señor, que han caído, que se han apartado de ti y que en medio de todo se han arrepentido y te han buscado, y te vemos a ti como un Dios misericordioso, lleno de amor, Señor, clemente, así como dice tu palabra, lento para la ira. Gracias, Dios, porque te conocemos cada vez más, Señor, y más íntimamente a través del estudio de tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos conocer que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores, tú nos amas, y aún así, Señor, aún en medio de eso, tú nos has escogido y nos has escogido para cosas grandes, Señor. Sabemos que nos amas, sabemos que tienes un propósito grande en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que podamos cumplir este propósito de la mejor manera, con alegría y evitándonos, Señor, tantos sufrimientos, Señor. Queremos cumplir estos llamados y estos propósitos bien y no en medio de sufrimiento y tristeza, como lo vimos en tu palabra. También te pedimos que podamos ser testimonio, que podamos ser esa influencia, que podamos ser también transformadores de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, que vemos a nuestro alrededor, Señor, y que pues no te agradan, que esas cosas puedan transformarse. También por medio del testimonio que nosotros podamos ser, de la luz que podamos ser y que tú nos has llamado a ser sal y luz en medio del mundo, Señor, que nos rodea. Gracias por tu palabra. Te pedimos que la guardes en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Mapis. Voy a tomar mucha agüita. ¡Lo logré! Lo logré. Yo pensé, la verdad, que no iba a lograrlo. Pero bueno. Bueno, y quiero, ya que nos queda tiempito, quiero aprovechar para invitarlos a todos al Congreso de Jóvenes de Solteros a propósito y con propósito que organiza nuestro equipo de jóvenes, nuestro equipo Generación 3D. Si tú no te has inscrito, inscríbete, todavía estás a tiempo. El Congreso inicia el viernes por la noche y va hasta el lunes. Entonces, bueno, va a estar genial. Son temas muy importantes. Va a estar muy chévere. Vamos a poder compartir, vamos a poder aprender. Y bueno, toda la información la encuentras en nuestras redes, en las últimas publicaciones de aquí de Instagram, en nuestra cuenta. Así que ahí lo puedes buscar e inscribirte. Está el formulario, todo, cuesta 35,000 pesos. Y también aprovecho para invitar a todas las personas que todavía no reciben nuestros devocionales diarios a que nos escriban por inbox para que podamos pues ponernos en contacto y enviar los devocionales. Y bueno, no olviden conectarse ahorita hacia el formulario en la bio. La verdad no sé qué es la bio, pero en la bio está biografía, no sé qué sea eso, pero bueno. No olviden conectarse ahorita a las 11 de la mañana en
al culto de la iglesia por el canal de Iglesia CDC. Y bueno, ya terminamos. Les mando un abrazo a todos. Me gustó mucho poder compartir el día de hoy con ustedes. Y bueno, que tengan una bonita semana. Un abrazo. Chao, chao a todos.